tomar asiento. Me hace acordar el tango por una cabeza, ¿no? Y peor aún aquello que Juan el Bautista perdió la cabeza por una mujer. También, literal. Mientras meditaba este evangelio, que es bastante complejo, complicado, de alguna manera le pedí al Señor que me dijera, sobre todo porque en este evangelio no se menciona a Jesús. No se menciona a Jesús. O sea que Juan el Bautista no murió por testimoniar a Jesús, porque no era su problema. El problema era la verdad. Juan el Bautista se dedicó a decir la verdad. Primera enseñanza. Cada vez que nosotros, no digo defender la verdad, porque eso es parte de la apología, ¿no? Apologética. Defender la verdad con la propia vida, defender la verdad con el propio testimonio, defender la verdad con el estilo de vida, defender la verdad con la paz que la verdad deja en uno, la serenidad que da la verdad. Y a veces lo pienso, algunos de ustedes saben, o la mayoría, yo soy padre también, tengo una hija, 20 años, así que se imaginan, acepto los pésames. Y a veces con los hijos, la verdad, es difícil. Te arrancan la cabeza, como con el Bautista. Y un lema que a mí me ayuda mucho a veces es este, ¿no? Que la verdad es hija del tiempo. Y entonces a veces no hace falta defender la verdad. Es necesario dejar que con el tiempo la aprenda, pero no dejar yo de vivir nunca la verdad. ¿Me explico? Entonces, esperar y saber que con el tiempo la verdad, como decía cuando uno se peleaba con la mamá o con el papá, pero seguramente con la mamá, ¿qué te decía? Ya vas a ver cuando seas viejo. Siempre digo el chiste que hoy soy viejo y cada vez veo menos. Pero bueno, la verdad es hija del tiempo. Entonces es importante ser fiel a la verdad. Ser fiel a la verdad. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, Herodes tenía simpatía por Juan. Porque Juan tenía un atributo muy importante. Juan condenaba el pecado, pero no al pecador. Juan condenaba el adulterio, pero no al adúltero. Otra verdad. Y era eso de alguna manera lo que lo cautivaba a Herodes, que le gustaba, porque de alguna manera no negaba la verdad Juan, pero la decía de tal manera que Herodes de alguna manera admiraba esa valentía al decir la verdad. Y admiraba, no digo la dulzura porque no era la característica de Juan el Bautista, pero de alguna manera esto, otra gran enseñanza. Condenar el pecado, pero no al pecador. Rechazar lo que sea que no está bien, pero no a quien lo hace. Porque es lo que decíamos al inicio de la misa, es lo que hace el Señor con nosotros. Condena el pecado, pero no al pecador. Condena tu pecado, pero te tiene paciencia hasta que vos puedas superarlo. La verdad, como yo te decía hoy charlando un poquito sobre verdades que andan dando vueltas por ahí, del gobierno mundial y la masonería y tantas cosas que... Primera enseñanza con respecto a eso, si me permitís, una de las primeras enseñanzas es que
En realidad nosotros eso no nos interesa porque no influye en mi vida. A mí lo que me quita el insomnio es llegar a fin de mes para poder cubrir la universidad y poder cubrir mis gastos y pagarla. Medianamente el Señor comprende que me quite el sueño eso, digamos, aunque no le dedico el insomnio tampoco. Pero las otras cosas no están en mí poder cambiarlas, y por otro lado no me interesa, porque de última nosotros nos convertimos en lo que pensamos y terminamos pensando de acuerdo a qué noticias nos alimentamos. Por eso nosotros tenemos ya suficiente con conocer la palabra de Dios o el magisterio de la iglesia. En segundo lugar, la verdad, la forma de decir la verdad. Yo te ponía esta metáfora. La verdad es una perla preciosa. La verdad es preciosa. La verdad duele, pero es verdad. Y es luminosa, y es atractiva, aunque a veces para que la aceptemos se tiene que vestir con la vestimenta de la parábola, porque si no, o de la metáfora, porque si no, no la aceptamos, o de la fábula. Es tan preciosa como una perla preciosa, que yo puedo usar la verdad depositándote en la mano. Extende tu mano así. Y así te cautivo. O puedo usar la verdad para arrojártela a la cara. Sigue siendo preciosa, pero así hace daño. Y a veces usamos la verdad para hacer daño. Otra metáfora, lo que duele no es la inyección de la medicina que te van a aplicar, lo que duele es la impericia de la enfermera. De hecho, uno no se acuerda del medicamento, se acuerda de la cara de la enfermera que me hizo doler. Por ahí habrá que sanar eso también, ¿no? Volvamos a este hecho del Evangelio. La figura de Herodes, pero la verdad no lo cambiaba, no lo convertía. Y nosotros corremos también ese riesgo, que nos guste el Evangelio, que nos guste las palabras de Jesús, que nos guste la palabra de Dios, pero no nos cambia, somos como Herodes. Nos gusta, nos parece lindo leerla, estudiar, rezar, pero no nos cambia, entonces no es bueno eso. Nos parecemos a Herodes cuando la verdad no nos cambia, porque a veces, fruto de los años, hemos logrado como una impermeabilidad. Me compré un impermeable y la palabra no me cambia. Entonces puedo tener actitudes de Herodes, no por recortarle la cabeza a Juan, no me refiero a eso, me refiero que hay ámbitos de mi vida donde no dejo que la palabra entre, y hay ámbitos de mi vida que no cambian, o ámbitos de mi vida en los que no maduro. Sigo siendo un infante, un inmaduro o una inmadura en ámbitos afectivos, y ahora lo vamos a ver en la figura de Herodías. Herodías no la hija, sino la madre. Una mujer que de alguna manera se dejaba llevar por el odio. No era suficiente silenciar al que decía una verdad. Había que matar al que decía la verdad, porque de esa manera se cree que se agota la verdad. Y a veces nosotros también en nuestra vida, ahí entra el tema del perdón, y de acuerdo a la gravedad de las cosas que nos han pasado, ¿cuántas veces en dolores profundos, en perdones que no podemos dar porque nos es difícil, pensamos que cuando se muera esa persona seremos liberados? Yo lo viví en mi propia vida. ¿Es así o no? No le deseamos la muerte, pero sentimos que vamos a poder superar algo cuando esa persona se muera, desaparezca. Esa era la idea de Herodías. Y también nosotros tenemos, esto no es para echar culpas, es para
mostrar verdades? ¿Por qué suavizamos las cosas y queremos ser realistas? A veces nos gustaría que tal persona que me hizo daño muriera. No porque le deseamos la muerte, sino porque el mal que nos causó, tenemos la ilusión de que se vaya con él. Y las heridas quedan todavía latentes, porque no se van con la muerte del acosador o del causante. Somos como Herodías. Tenemos Herodías la hija, que si ustedes se fijan bien, la hija era una proyección de la madre. La hija vivía por la madre. ¿Cuántas veces nosotros vivimos por otro? ¿Cuántas veces somos la proyección de nuestros padres? ¿Cuántas veces somos la proyección de mandatos? O nos hemos hecho cargo de cosas porque así nos enseñaron. Y tal vez no debimos hacer eso. Debimos vivir nuestra vida. Debimos tomar nuestras propias decisiones. Ni que hablar con carreras. Todavía muchos venimos de una época donde los padres proyectaban en nosotros sus frustraciones. Por lo tanto, nos ponían sobre los hombros sus proyectos, que no eran los nuestros. Y ojo, no estemos haciendo lo mismo con nuestros hijos. Y ojo, no estemos haciendo lo mismo con una amiga, un amigo, o con nuestros padres. Herodías era la proyección de su madre y vivía en función de su madre. Por eso no tenía capacidad de discernir lo que estaba bien o mal. ¿Qué debo pedir? Somos incapaces de tomar decisiones. Nos es más fácil obedecer que decidir. Y en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, también. Nos es más fácil obedecer que decidir. Y nos culpamos por no obedecer como deberíamos, pero no nos culpamos por no decidir. Y el pecado está en no decidir, no en no obedecer bien. Y eso es típico del infante, del inmaduro. Por eso guardamos todavía rasgos de inmadurez. Y no era el problema de Juan el Bautista era el rollo de ellos. Y Juan el Bautista perdió la cabeza por sus rollos. ¿Cuántas personas perdieron la cabeza porque nos quisieron mostrar? No, vos estás viviendo en función de tu madre, en función de tu padre, tu profesión es la proyección. Yo mismo lo tuve que elaborar en mi vida sacerdotal. Y en algún momento me planteé seriamente, porque mi papá y mi mamá querían un hijo cura. Tuvieron 5 varones. Uno es religioso, es consagrado, pero no es cura. Y mi sueño era hacer feliz a mis padres. Y entonces, tal vez en mi vocación existía eso. El sueño, realizar el sueño de mis padres. Y tuve una gran crisis yo, que la pasé. Ustedes saben que dejé muchos años el ministerio, no a causa de este tema, pero cuando retomé mi posibilidad de volver al ministerio, lo charlé en aquel tiempo con el actual Papa. Bueno, tuve que discernir que no era yo, mi vocación no era el sueño de mis padres. Si yo aceptaba ser sacerdote era por mi propia decisión. Y tuve que hacer una crisis. Por eso digo, vivir en función del sueño de otro. Había una frase que a mí me golpeó mucho durante mi discernimiento, que lo hice no en el seminario, sino 10 años después de cura, porque bueno, había problemas en el seminario donde yo estaba. Y era una frase de una película que decía: tengo miedo
de haber vivido una vida ajena. Cuando uno vive de las expectativas de los demás, que era el gran problema de Herodes. ¿Por qué mandó matar a Juan el Bautista? Dice que se entristeció, pero a causa del juramento que hizo, a causa de los convidados, a causa del qué dirán, mandó cortar la cabeza de Juan. Sacrificó la verdad a causa del qué dirán. También nosotros a veces, a causa del qué dirán, hemos sacrificado verdades, hemos sacrificado libertades, hemos sacrificado felicidad, hemos sacrificado realización, dichas, gozos, por el qué dirán. Entonces, miren este evangelio, cuántas cosas. Estas verdades le costaron, para que nosotros entendamos estas verdades, le costó la cabeza a Juan el Bautista. Hay detrás de estos personajes, y también quiero que también tirarle algunas pautas de discernimiento. Si me extiendo mucho me avisan, porque una de las pautas es: cuando estés entusiasmado, Herodes, no prometas. A causa del entusiasmo, de cómo había bailado y todo, cuando estés entusiasmado, o como se habla en el lenguaje espiritual, cuando estés consolado, cuando estés entusiasmado, no prometas. Cuando estés, también Herodes faltó a esta máxima, cuando estés triste o deprimido, no decidas. Y esta es la máxima a la que faltó Herodías: cuando estés enojado, no contestes. ¿La repito? Sí, pero esto es algo tuyo. Las máximas de Herodes, o sea, es algo que vos... Se me ocurre. Una proyección. Sí, en la vida... Sí, que podría haber sido como las máximas... No, digo, máximas, por un ejemplo, son las máximas un poco de espiritualidad ignaciana, para aquellos que tenemos la espiritualidad de San Ignacio, ¿no? Reglas de discernimiento. Bien. Cuando estés entusiasmado, no prometas. Uy, me fue bien en el retiro, estoy re entusiasmado, voy a ir a misa todos los días, voy a rezar el rosario todos los días antes de dormirme, voy a leer 3/4 de hora la palabra, me voy a levantar a las 3 de la mañana. ¿No? Y ni que hablar en promesas, ¿no? Porque digo, son máximas que se me ocurren. Por ejemplo, el ego firma cheques que la autoestima no tiene fondos. El ego firma cheques cuando la autoestima no tiene fondos, por quedar bien, y después no las pudimos cumplir. Y en nuestra relación con Dios también prometemos. Otra máxima propia: prefiero las sorpresas a las promesas. Te llamo y tomamos un café. Siempre la misma frase, nunca llama. No me prometas nada, sorprendeme un día, llámame. Sí. Entonces prefiero la sorpresa a la promesa. Yo vivo de sorpresas, no vivo de promesas. Y Dios vive de sorpresas, no de promesas. Y la vida del cristiano está hecha de sorpresas, no de promesas, aunque las promesas de Dios no tengan fecha de vencimiento, sino de cumplimiento. Y por otro lado, es importante que el Evangelio marca sentimientos. A Herodes le gustaba Juan, cómo hablaba, tenía una pequeña experiencia
una puntita del iceberg del consuelo del Espíritu. Una puntita nomás. Se conformaba con eso, pero le gustaba, se sentía bien. A pesar de que Juan le recriminaba su adulterio, él se sentía bien. Es contradictorio, ¿no? Porque depende de cómo la persona nos diga la verdad, nos va a hacer bien o no. El ejemplo que yo les ponía de la perla preciosa. En segundo lugar, también, cuando Herodías le pide la cabeza, ¿qué sentimiento tuvo? Si ustedes prestaron atención. Se puso triste. El espíritu, cuando algo no está bien, entristece el corazón. Otra regla para discernir. Si algo me da consuelo, insistir en eso. Si tal persona, tal diálogo, tal conversación, tal noticia de la que yo me alimento en las redes, si me trae consuelo, alimentate de eso. Si te perturba, te turba, te inquieta, te quita la paz, no te alimentes de eso. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué esas cosas si no estoy actuando contra el espíritu? Miren la gravedad de esto. Yo estoy ahogando, como dice San Pablo, no ahoguen al espíritu. Lo ahogo con la información de la que yo me alimento, de mala información. Porque a veces nos vence la curiosidad. A Herodes también le vencía la curiosidad porque lo quería escuchar. Y por otro lado, otra cosa importante, la tristeza. Si me entristece algo, no me alimento de eso. No escucho esta conversación. No me sumo a esta conversación. Si algo que yo estamos conversando y resulta que me va desanimando, no, yo tengo que cortar esa conversación. Aunque la persona no lo toma bien. No, mira, me estoy sintiendo mal con esto que hablamos. ¿Por qué? Porque si algo me hace mal, yo no tengo que preocuparme del que dirán. Si a mí me hace mal comer con sal, y no como, discúlpame, pero me hace mal. ¿Sí? En materias de salud sí somos capaces de poner firmeza y de avisar anticipadamente, pero en materia de conversación o de temas no, tenemos miedo, porque dependemos del que dirán. Y no tenemos en el fondo valoración de nosotros mismos, no nos cuidamos. Miren qué importante. Por ahí, pero el problema es cuando estamos solos, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué noticias? Y por último, queda muy clarita la imagen de Herodías, la mujer, como la imagen del diablo, que no actúa directamente sino por intermediario. Y entonces en estas cosas les pido que disciernan. El diablo no se te presente, te trae tal noticia. Lo hace a través de algún medio, de una persona. Y ahí entramos, por ejemplo, con el chusmerío ni que hablar de todas esas cosas. Madre Teresa decía, el que dice una difamación es como el que vomita. Y el que transmite el chisme es el que se lo come. Feo. Habrá que probarlo. El que difama, porque de alguna manera es eso. Bueno, daría para más, pero bueno, Señor, te pedimos que vayas sanando en nosotros, que nos vayas ayudando a madurar, a crecer en madurez, porque en el fondo de todo esto está la autoestima, aprender a cuidarnos, a querernos, aprender a decir la verdad, porque la verdad, como Juan el Bautista, no era cuestión de Cristo o no Cristo. Y como le dijo Jeremías el Señor, y esta es la última máxima, porque le dijo el Señor, le dijo a Jeremías, tenés que predicar, no tengas miedo, no le tengas miedo, y si le llegás a tener miedo, más miedo me vas a tener que tener a mí, le dijo. Y esta es la última enseñanza.
Si le temes a Dios, no le temes a nadie más. Si no le temes a Dios, le temes a todos. Y esto se aplica en todo. Si le temes a Dios, no le temes a nadie más. Si no le temes a Dios, le temerás y le temes a todo. Y el temor, el miedo, por eso insiste Jesús muchas veces en el miedo, y le insiste a Jeremías en esta lectura: no temas. Si me temes a mí, no temas. Si no me temes a mí, vas a tener que temerle a todo, a todas las noticias, a todos los mensajes, a todas las crisis, a todas las posibilidades de enfermarte, de fracasar, de bancarrota. Pero si le temes a Dios, no le temes a nadie más. Porque como dice en el Salmo, desde el vientre te elegí. Y si Él me eligió, si Él te eligió, témele a Él y no le temerás a nadie más. Por lo tanto, esta es una frase que puedes decirte frente a tus temores, a tus fobias, a tus pánicos. Decirte: Dios es lo más grande que hay. Temor, qué pequeño que eres. Amén.